Amigos, este es Ágora de Azuero con otro interesante tema sobre la península de Azuero. Esta noche tenemos un tema 83, bajo el título de Sexualidad Orejana. Vamos a ver qué podemos aportar, cuántos elementos nos van a permitir entender una temática que muy pocas veces se aborda por las cosas, por todas las confusiones conceptuales que hay precisamente con el tema perdón, con el tema de la sexualidad. Disculpen, porque decía, hay confusiones en torno a esto. Generalmente cuando uno habla de sexualidad la gente piensa en sexo, y cuando uno piensa en sexo viene a la mente las relaciones sexuales propiamente dichas, de relaciones entre un hombre y una mujer. Pero aquí el concepto que estamos manejando es distinto. Vamos a tratar de ofrecer algunas pistas que nos permitan comprender la sexualidad del hombre peninsular. Lo primero que tenemos que partir es de una conceptualización adecuada. Por ejemplo, comprender el ser humano como un ente, como un ser biopsicosocial, como una persona que tiene en su formación su aspecto biológico, lo atinente al problema de su psicología, y lo que concierne también al tema de lo social. Estos tres componentes realmente son los que determinan la personalidad y lo que nosotros somos como seres humanos, y dependiendo de cómo se relacionan estos aspectos biológicos, psicológicos y social, entendiendo por social, obviamente los aspectos culturales, la sociedad propiamente dicha, las relaciones entre la gente. El tema sobre la sexualidad, que tiene diferentes componentes, eh, y un tema muy eh, vinculado a este y que forma parte de la sexualidad es el aspecto atinente al amor entre las personas. Todo esto va formando eso que nosotros conceptualizamos eh, con Erich Fromm, ese famoso psicoanalista de la Escuela de Frankfurt, que planteaba en un libro precisamente que se llama El arte de amar, eh, temas de mucho interés, ¿no? Eh, Hay también que tener la concepción de él. Recuerdo cuando leí el libro que él planteaba que el amor es un arte, que nadie nace amando, que la persona puede tener capacidad de amar, pero eso depende del entorno, de cómo se forma, y que eso determina muchas cosas, y que el amor se aprende, que el amor es aprendido. Y para aprender las cosas hay que entender el contexto en el cual se crece. Y por ahí va el enfoque que nosotros le queremos dar a este tema de la sexualidad del hombre, digamos en sentido general, interiorano, del hombre orejano o del hombre peninsular propiamente dicho. Esto que vamos a estar planteando, muchos de estos rasgos no son exclusivos del hombre de la península, pero nos permiten entender muchas cosas. Eh, Comprender entonces la socialización en su verdadero contexto. Eh, Porque estamos claros que en el país, lamentablemente, no tenemos una discusión seria y madura sobre el tema que estamos abordando hoy. Eh, Generalmente el tema se contamina con otras temáticas y vemos el tópico como, no quería usar la palabra tan socorrida, pero como una especie de tabú, de, eh, de temor a abordar el tema por lo que este implica. Pero ¿cuáles son, diríamos en este caso, los elementos que nosotros tendríamos que valorar para comprender esta sexualidad orejana, esta sexualidad del hombre del campo y particularmente del hombre que mora, del hombre que habita en la península de Azuero? Eh, y para entender esa sexualidad, cómo ese hombre concibe el amor, cómo ese hombre se relaciona con otras
con otra pareja, con otras parejas, es lo que aquí interesa dilucidar. Eh, y como la sexualidad no es una cosa inventada, porque como la sexualidad se aprende, y eso significa que hay mucho de herencia, entonces en la sexualidad del hombre peninsular hay mucho de herencia de antaño, hay mucho de herencia del periodo de la colonia, del periodo de Unión a Colombia y de los tiempos actuales. Y cuando hablamos del periodo de la colonia, la concepción que había sobre la sexualidad, entonces eso nos lleva a Europa naturalmente y nos lleva a lo que heredamos de los españoles, a las concepciones sobre la sexualidad existente, a lo que se pensaba sobre el sexo. Recuerde que cuando los españoles llegan a estas tierras y cuando llegan a América, está desapareciendo naturalmente la edad media, que recuerde que la edad media era del finales del Imperio Romano hasta el siglo XV, 1400 y tanto. Si usted quiere pensar en el descubrimiento de América, ubíquese allí. Entonces, esa concepción que se trae es la que va a cabalgar sobre esta península. Y va a ser una concepción de la sexualidad de la Edad Media oscurantista, de una Edad Media que venía del problema de la Santa Inquisición, que venía de una concepción de la sexualidad como cosa prohibida, como que veía, por ejemplo, ahora sí el sexo, que el sexo solamente se tenía que utilizarse para la procreación humana y no podía ser diversión de ninguna naturaleza porque entonces era un pecado. Y ese pecado de la sexualidad es lo que nosotros vamos a tener. Eh, Otro elemento importante para entender la sexualidad peninsular es el peso del catolicismo, es decir, la influencia de la religión católica. Eh, y recuerde que había esta división donde se separaba las cosas del espíritu de las cosas físicas. Las cosas del espíritu eran las buenas, y el cuerpo era el receptáculo de otra cosa. Entonces el cuerpo no contaba lo que había, y eso viene de mucho más atrás, entonces de la Edad Media, de filosofías que vienen de los tiempos de Grecia, porque esa sexualidad nuestra va a ser una sexualidad occidental, muy al estilo de europea, que también se va a mezclar con otras cosas aquí en esta tierra. Entonces viene esa concepción del sexo como cosa mala, separado del espíritu, de la sexualidad vista nada más como procreación, eh, que las parejas tenían que, estaba regulado cómo se iba a hacer eso, cuándo se iba a eso, en qué condiciones tendrían que realizarse, en este caso las relaciones de tipo sexuales. Y esas tres cosas, eh, esa concepción religiosa va a ver siempre a la carne, al aspecto físico como el aspecto de la debilidad del hombre, el aspecto que va a ser tentado como el demonio, y responder a la carne es alejarse del espíritu, es alejarse de las cosas que están bien dichas, de las cosas que están bien hechas. Eh, bueno, todo eso no, todo eso le cae al hombre que habita la península a partir del siglo XVI, ¿no? Y como siempre, pues vamos a tener aquí, eh, en el periodo de la colonia, que van a chocar concepciones sobre la sexualidad, porque, porque no tenemos muchas referencias históricas sobre cómo era la concepción de la sexualidad indígena. Lamentablemente, no quedaron escritos que nos permitan aclarar que cómo eran los indígenas en términos de su propia sexualidad. Y
y cómo eran, en este caso hay un poco más de información, el de la concepción del negro, porque recuerda que va a haber una mezcolanza de grupos y esa mezcolanza cultural va a abarcar la sexualidad. Eh, por eso es importante entender eh, estos tres grupos humanos y entender un tercer o cuarto elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta para comprender la sexualidad, que es la dispersión rural. Hubo muy poca gente en la península desde el siglo XVI. De hecho, la población no comienza a crecer. No vamos a tener indicadores de mayor crecimiento poblacional por el exterminio de indígenas y por muchas otras cosas hasta el siglo XIX. Y todavía a principios del siglo XX estamos teniendo, cuando Panamá se separa de Colombia, no llegamos a medio millón de habitantes en toda la República. Y en el caso de la península, la gente eh, vivía en aldehuelas separadas y vivía en los campos metido en pequeñas fincas. De manera que todo giraba en torno a la familia y, y en el fondo no había gente suficiente, vamos a decirlo así, para ir formando parejas. Por mucho tiempo siempre fue un problema esto de encontrar una pareja para casarse. Y esto va a tener una repercusión muy importante en el hombre peninsular y en su sexualidad. Esto es vital comprender entonces esa dispersión rural y cómo eso va a incidir en el hombre y cómo va a llevar a, a, a algo que ya se despuntaba en la colonia, que eran una especie de digamos, alejamiento de la gente que llevaba a matrimonios entre familias, entre gente que estaba muy ligada. De hecho, en los archivos parroquiales uno encuentra mucha referencia a cuando la gente pide a la iglesia que le permita casarse entre primos. Eso era bastante frecuente. Y no es porque la gente fuera mala, es que había que mantener una familia, había que formar una familia, pero escaseaban, digamos así, las parejas para poder contraer matrimonio. Entonces, esos vínculos van a ser en comunidades pequeñas porque, por ejemplo, los pueblos también, los pueblos de la costa, van a ser pueblos pequeños, con no mucha población, todo el mundo se conoce, las relaciones son muy primarias. Y en toda América Latina, esto es algo que no se quiere muchas veces decir, pero cuando uno estudia esta cosa uno se da cuenta. Eh, Hubo relaciones con cierto grado de promiscuidad, eh, que viene desde las relaciones con españoles, con negras, negros con indias y demás, en toda América Latina, y esta región no fue la excepción de este asunto en términos de sexualidad. Y allí vamos a ver cómo se va a ir formando eh, un concepto del amor, un concepto del amor distante, un concepto del amor separado que va a perdurar por muchos siglos y que va a tener una gran influencia, incluso en los tiempos actuales. Eh, Esto es lo que va a llevar al hombre nuestro a que le va a costar trabajo expresar, tener signos de amor a la pareja en el lenguaje propiamente dicho. Y donde más vamos a encontrar eso, naturalmente, es en el lenguaje, porque el lenguaje va a reflejar esas situaciones que venimos nosotros señalando como importante para comprender la sexualidad del hombre contemporáneo, para comprender los aciertos en la sexualidad y para comprender también los desaciertos que se van a vivir a lo largo de estos siglos aquí en la península, ¿no? O como siempre, pues mucha gente está siguiendo y nos complace siempre poder en este programa
compartir ideas con las personas precisamente sobre este tema de la sexualidad y sobre otros temas que hemos venido nosotros desarrollando a lo largo de 83 programas precisamente con este, que para nosotros resulta siempre grato poder encontrarnos con ustedes, ver los comentarios que hacen, sus reportes de audiencia, eh, y que estimamos conveniente, como el caso de Denis Gutiérrez, Marta Kimball, a Gloribel González, al amigo Pantaleón García Betancur, allá en Coclé, Jorge Luis Vázquez, Itzel Restrepo, Octavio Núñez, Zoraida Ispurúa, Manuel Enrique, Pasi Amaya, Fanny Saavedra, Euripe de Galástica, Melquiades Gómez, Joy Antonio Díaz Palma, Fidel Trejo dice saludos a todos los que están en sintonía, la amiga Maricel y profesora Maricel Paniagua, Scarlett Espino, Matildo Escudero, Celestino González, Gloriver González nos escribe de Chitré, como siempre. Bueno, hay mucha gente, Eros Vázquez, Adalberto Bisuetti, Alberto Bisuetti que nos sigue allá en Cabuya, échame saludos para él. El tema de hoy es la sexualidad orejana y lo hermoso de esa sexualidad y los problemas que vamos a ver aquí que han surgido vinculados con esa sexualidad que es producto de la socialización. La socialización sexual, que es una forma de socialización, como hay una socialización política, religiosa, hay una socialización sexual. Y de eso trata esta temática, de cómo el hombre nuestro se socializó, de cómo el ambiente fue repercutiendo en la percepción que ese mismo ser humano tenía sobre sí mismo, sobre el género sexual al cual pertenecía y también sobre el otro género sexual, el género sexual contrario, porque se trata de la formación de la mujer, se trata de la formación del hombre, pero también de la concepción en esa formación que ese hombre tiene de la mujer y que esa mujer tiene del hombre, lo que socialmente se va a esperar a lo largo de este tiempo sobre este asunto. Por eso van a haber temas que van a estar muy ligados a, a la historia nuestra. La concepción de la sexualidad del hombre y de la mujer va a estar determinada por estos factores que estamos indicando. Y va a comenzar a aflorar cosas como la posesión del hombre sobre la mujer. Eso que algunos han llamado machismo, es decir, esa tendencia del hombre pensar que él manda, porque la sexualidad, y ahora sí en sexo propiamente dicho, es una relación de poder, no de poder hacerlo, es una relación de poder de un asunto de dominio que es en el fondo muy animal, y cuando digo animal no lo digo en sentido ofensivo, ¿no? Eh, Porque hay una carga biológica allí fuerte, ¿no? Eh, y los aspectos que van a sobresalir de la sexualidad van a estar muy influenciados por ese asunto del poder. eh, y la mujer entonces sexualmente tenía que ser dominada, el hombre tenía que ser la persona que dominara, que controlara, y eso eh, va a perdurar por mucho tiempo aquí en la península, y van a haber todos unos ritos ligados a la, a la sexualidad y que van a tener su expresión en, digamos, el matrimonio y en muchas otras temáticas que uno puede encontrar. Entonces, la imagen que yo mismo tengo sobre mi sexualidad va a depender no solamente de mí, va a depender de la sociedad y de la cultura y del entorno en el cual yo he crecido. Y eso tiene un peso muy importante en el desarrollo humano.
Entonces, otra concepción decía de la relación de poder va a ser algo que vamos a heredar de Europa, el concepto de virginidad, el concepto de la castidad, que está muy ligado a las enseñanzas católicas, en el caso del sacerdocio, eh, de, de que hay que preservarse para el matrimonio. Por lo tanto, eh, al estilo de la Edad Media y en cosas que uno ve en el Antiguo Testamento, eh, el hombre se reservaba el derecho de devolver a la familia a una mujer que no era virgen. Y eso hubieron no pocos casos en la península, en la cultura a través del tiempo, ¿no? Eh, pero entonces, eh, matrimonio, virginidad, yo tengo que ser casto y tengo que llegar virgen al matrimonio. Y si no lo hago en la concepción que estamos analizando, entonces eso es un pecado y yo debo ser condenado por eso. Y como y en este caso, como el sexo, eh, en todos los siglos, se planteaba que no debía ser un asunto que debía estar simplemente constreñido al matrimonio y sobre todo ligado a la reproducción de la especie. Entonces esa concepción ha tenido mucho peso en la visión del hombre peninsular eh, y ha creado situaciones realmente lamentables porque, porque la gente, independientemente de lo que se ha dicho, culturalmente hay un despertar de la carne a nivel de la juventud. Pero entonces hay también el concepto del pecado metido en la cabeza y hay una especie de no pocas veces traumas ligados a la gente que sentía el despertar de su sexualidad, el llamado de su propia carne, eh, pero que tenía que doblegar eso, eh, intentar doblegar algo que no se puede doblegar. Ese es el punto del asunto y por ahí vienen una serie de problemas de orden psicológico que vamos a encontrar en la península. Uh, pero entonces más específicamente, aquí estamos hablando de algunos elementos ligados a la sexualidad. Hemos señalado como 3 o 4 factores a tomar en consideración, pero ¿qué, qué caracteriza esa sexualidad peninsular propiamente dicha? Lo primero que tenemos que decir, que como no se habla del tema, como el tema es tabú, entonces a lo largo de los siglos, la gente tiene que crecer con un conocimiento intuitivo. La gente tiene que hacer de su sexualidad un, un tema oculto, escondido, con lo que eso implica para el individuo. Eh, entonces, estoy hablando del siglo XVI al siglo XX. Entonces, el conocimiento sobre su sexualidad va a ser de sentido común. Y todos sabemos que el sentido común no es buen consejero. El sentido común puede partir uno para hacer una especie de hipótesis para investigar cosas, pero el sentido común puede engañar mucho. Entonces yo quiero saber de eso y hay en la psicología humana un asunto bien importante que cuando tú lo prohíbes, entonces la gente quiere saber y la gente quiere experimentarlo. Y es lo que va a suceder, lo que va a acontecer con la sexualidad peninsular, con la sexualidad orejana, en estos siglos de los que estamos hablando. Eh, entonces, generaciones de individuos
son obligados a tener un conocimiento informal y sobre el sexo y la sexualidad, la gente va a inventar cosas, va a ver, por ejemplo, el sexo como el superhombre o la supermujer. Esta situación que se vive que no encaja con la realidad, porque muchas de estas cosas son más fantasías creadas por la falta de información sobre la sexualidad. Y eso es lo que nos lleva a muchas cosas. Va a haber un conflicto entonces, como hemos estado planteando, entre eh, el sexo y el cuerpo, entre la sexualidad, más explícitamente, para ser más específico, y el cuerpo. Eh, ¿Cómo resolver eso? Vamos a encontrar con parejas que van a ir al matrimonio muchas veces con un desconocimiento de su sexualidad, con concepciones erróneas incluso de sus propios miembros de la reproducción. Eh, y no pocos, a veces, matrimonios van a sufrir las consecuencias de eso, eh, porque el hombre tiene en la mente la idea de que la mujer tiene que ser recatada, de que la mujer debe responder cuando él la solicita, pero que ella no puede tomar iniciativa. A lo largo de estos siglos, esas cosas van a suceder y van a crear problemas de diversa naturaleza. Dicho de otra manera, en la península vamos a encontrar un doble discurso sobre la sexualidad entre, y digo la península y puedo decir la República de Panamá y puedo decir América Latina. Vamos a tener un doble discurso entre lo que se dice que debe ser y lo que realmente es, porque ese ser humano tiene que buscar una salida a su sexualidad, a la satisfacción de esos deseos que son normales y que, así como a la gente le gusta comer mango papayo, porque le gusta la sandía, el mango papayo, lo que sea, hay una necesidad de orden fisiológica. Y ese hombre y esa mujer tienen que satisfacerla de alguna naturaleza. Eso es lo que explica, por ejemplo, la existencia de relaciones incestuosas en la península, porque las hay ayer y hoy, y las va a haber en el futuro si no hay una acción de reorientación de la sexualidad, si no cambiamos el enfoque sobre la sexualidad peninsular y la seguimos viendo como la estamos viendo hasta ahora, eh, frustrando a montones de generaciones que tienen, que tienen que vivir a veces con sentimientos de culpa innecesarios por simplemente haber sentido eh, el despertar de su carne, de su cuerpo, ¿verdad? Eh, el sexo entonces se convierte en un asunto privado que se quiere ocultar, eh, así como las cosas de la familia se quieren manejar como privada, alejada del dominio público. Eh, el tema entonces de hoy es el tema de la sexualidad lejana, de la sexualidad peninsular, y estamos tratando de aportar ideas sobre qué está sucediendo con esa sexualidad nuestra, cuáles son sus orígenes, cómo se vino formando y cuáles son los problemas que estamos viviendo a raíz de esa situación, de esa sexualidad. Vamos a avanzar en esta temática. Bien, Víctor Escobar, José Álvaro Prudón, José Domingo, Mr. Sir Alfonso, Carlos Ballestero,
Fátima Barrios, Maricel Paniagua, dice que es un interesante tema. Rujama Muñoz dice buenas noches, saludos cordiales, muchas gracias a usted por estar aquí. Franklin Ballestero, Osiris Carrasco Castillo, Rebeca Rosemena, Rudy Cerrut, Jorge Ramos, Carmen Barahona de Jordán, Álvaro Sebastián González, Nelly Montesa, Eduvige Barahona dice un factor importante, quizás fue la costumbre de origen semita en la que las hijas mujeres no heredaban como lo hacían los hijos varones. Saludos de Río Abajo en Ciudad. Sí, porque eso hace un momento mencionamos el Antiguo Testamento. Mencionamos la influencia de la religión católica en la concepción de la sexualidad. El amor entonces se va a ver como la posesión del otro. Y entonces se va a vivir una concepción de romanticismo. El amor peninsular romántico con el cual sueñan los muchachos, con el cual soñaban antaño los hombres del campo, o soñaban las muchachas. Y esa concepción de ese amor romántico, de el matrimonio visto como una cosa donde todo era color de rosa y todo el mundo quería encontrar el príncipe azul, pero no hay ni azul, ni verde, ni rojo. Los príncipes no existen en este tipo de cosas. Y esa concepción se va a reventar con la realidad cuando en esa pareja ese hombre demanda cosas de su sexualidad y ella lo ve como una especie de alguien pervertido, que maneja la sexualidad de otra manera, o a la inversa también. Hay muchas aristas de este tema de la sexualidad que nosotros podríamos, y de hecho, tocar aquí en este tema, ¿verdad? De allí viene, como el hombre no debe de llorar, y como llorar es de mujeres, eso está mucho en la concepción de la sexualidad, de la percepción, en la formación de la personalidad, del hombre duro, y esa concepción se va a formar por un hombre agrícola y ganadero, por un hombre que tiene que usar machete, que tiene que desarrollar sus músculos, que tiene con una mujer que debe atender la casa, que debe ser una amante, esposa, que debe criar los hijos y que tiene que mantener su feminidad entendida en esta concepción que viene de la colonia y hemos dicho de mucho más atrás. Pero la gente va a hacer cosas en su cultura eh, entonces la sexualidad se va a asumir en la península de manera indirecta. Entonces el tema no se va a abordar de frente. El tema, incluso lingüísticamente, es interesante, porque en la concepción del hombre peninsular, su lenguaje refleja lo que no quiere decir de manera directa. Por eso van a surgir chistes picantes que van a ser famosos, y van a haber pueblos que van a ser famosos por esos chistes picantes, y personajes que van a estar ligados a este tipo de cosas. Entonces ese hombre, en este hombre ahora en el sentido de varón, va a tener que buscar también una salida sexual cuando ya viene su adolescencia. Eh, entonces en los pueblos va a jugar un papel importante, eh, porque van a haber mujeres, eh, no quiero utilizar la palabra, pero es la palabra, meretrices. Van a haber mujeres que van a iniciar a los muchachos en el campo, y que van a
derivar algún sustento de eso. Y como la gente no puede hacerlo porque socialmente no se lo permiten, entonces esto, a través de la historia de la humanidad eh, siempre surgen las meretrices, las prostitutas o mujeres que no son prostitutas, pero que en los campos van a jugar ese doble rol de hacer unas cosas ocultas y aparentar socialmente otras. Eso ha sido así a través de la historia de la humanidad. Y esta península no va a escapar. Y vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a ver que la gente va a tener que asumir riesgos. Y más adelante, en el siglo XX, van a surgir prostíbulos. Los prostíbulos no se han estudiado. Estoy recabando información porque quiero hacer un trabajo sobre eso, sobre la existencia de prostíbulos, de prostitutas, porque ese es un tema que está ahí en la sociedad y que nosotros no podemos seguir poniéndole una curita para que no se hable de eso. Los problemas que estamos teniendo nacen de que no queremos hablar de la sexualidad. Y por eso, a través de la historia de la humanidad, ha existido eso que se llama como bestialismo, que otros también conocen como zoofilia, eh, amor a los animales, que es una de las acepciones del vocablo. Pero la zoofilia también es la persona que tiene relación con un animal. Y en los campos vamos a ver que va a haber zoofilia en los jóvenes que se están iniciando en la sexualidad, con animales, con las puercas, las yeguas, cualquier animal que permita al ser humano mantener una relación sin el conflicto social, sin el miedo a la procreación, a quedar encinta. Entonces eso lo vamos a ver, ¿no? Y como sucede en cualquier sociedad del mundo, también van a haber gente que van a sentir amor por las personas de su propio género. Y vamos a tener la homosexualidad en sus manifestaciones históricas. Eh, y algunos homosexuales van a jugar ese papel de iniciadores de jóvenes también, eh, a través de la historia de esta península. Eh, el tema de la socialización sexual con la presencia de Carmen Barona de Jordán desde Chitré, de Joaquín Palma, que nos sigue aquí, el vecino aquí en la Villa de los Santos, de Julio César Isprúa. Oliver González escribe, ligado a esa sexualidad también está el hecho de que las parejas de antaño duraban juntas toda una vida, sí, porque había una sanción religiosa. El matrimonio se decía que era para toda la vida. Entonces, en la sexualidad, en el sentido amplio, ¿con qué nos encontrábamos? Con parejas que vivían toda la vida una relación sufrida, eh, para no ser mal visto socialmente. Y eso, desde todo punto de vista, es una crueldad, ¿eh? Una crueldad humana. Eh, Obligar a alguien, porque esos casamientos en la península a veces también eran casamientos entre gente de algunos recursos económicos, pues. Y como ha sucedido en las monarquías, se buscaba que los hijos se casaran con alguien que tuviera independencia económica, aunque no se amara. Y había la cosa de que, bueno, a la larga la gente se conoce y se va llamando, ¿no? Esto ha llevado a que mucha gente juegue con el amor y haya convertido en la península el amor en un negocio, en algo que
ha sido alejado de sus fines iniciales. Pero esto vamos a ver, si nos queda tiempo, un momentito. eh, pero nosotros estábamos hablando en el asunto de la zoofilia o del bestialismo, eh, porque hay diferentes manifestaciones. Eh, yo insisto, la sexualidad no se puede tapar. No estamos diciendo que eso salga eh, de manera descarnada a la luz del día, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esa visión de la sexualidad peninsular desde el periodo de la colonia no ha cambiado mucho. Ha variado naturalmente, pero no lo suficiente aquí en la península. Y en el siglo XX, en el siglo XX y en el siglo XXI, vamos a vivir una liberación imperfecta de la sexualidad. Una especie de destape de la sexualidad, eh, pero sin orientación. Eh, y eso nos está creando problemas de diversa naturaleza. Eh, la sexualidad en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, y particularmente en el último tercio del siglo XX, en lo que va de el siglo XXI, comienza a hacerse pública. Eh, y entonces vienen los otros factores para acabar de arrematar nuestra pobre visión de la sexualidad humana. Entonces viene el rol de los medios de comunicación de masas, el desarrollo de la televisión, el impacto de la radio. Y ahora se quiere hablar del tema, pero sin mucha ciencia. Es un destape emocional, como uno lo vio, por ejemplo, en la España posterior a Franco, para hablar del caso europeo, en caso de España, el famoso destape español, después de la muerte de Franco, en muchos aspectos, y la sexualidad no fue otro. Nos encontramos entonces con eso. Y el siglo XX va a ser un siglo hedonista, va a ser un siglo de la búsqueda del placer, además de los aspectos positivos, va a tener eso, y ese hedonismo se va a despertar y va a estar estimulado, por ejemplo, y ahora viene la visión romántica de la sexualidad a través de las telenovelas. Eh, y allí tenemos un problema muy serio. Eh, la percepción de la sexualidad en la pareja física, nada más, porque está carente de espiritualidad y tiene un concepto de amor eh, realmente triste y pobre. El amor va a ser otra cosa, el amor va a ser la conquista. Y eso nos lleva al siglo, eh, súmele usted también la música de acordeones, y la sexualidad, eso sería un tema casi un tema solo, las letras, eh, los bailes, eh, el cuerpo como algo que hay que satisfacer pero sin norma. Y eso va a estar ligado al aumento de la promiscuidad y va a estar ligado al aumento de enfermedades venéreas de diversa naturaleza. Aquí en la península y fuera de la península. Y continúa, si ya veníamos con una confusión desde la colonia entre sexo y sexualidad, el siglo XX va a fortalecer eso, aunque parezca irónico, eh, y van a surgir expresiones patológicas de la sexualidad. Eh, Eso es lo que explica, por ejemplo, el rol de los carnavales, eh,
y la homosexualidad. Eh, en ese momento de ruptura, porque el carnaval es la fiesta de la carne, y es la ruptura de las normas sociales, pero esa ruptura que antes terminaba con el carnaval, ahora eh, permea toda la sociedad. Y ahí tenemos un problema. Y yo no estoy hablando de la homosexualidad como una cosa mala. ¿Ah? Estoy hablando de que tiene que manejarse en sus límites, eh, con ciertos patrones, porque de lo contrario se convierte en otra cosa. El cuerpo se convierte como una especie de lienzo que donde se cuelga la sexualidad y hay un lenguaje. Así, por ejemplo, como he escuchado piropos de unos muchachos a unas muchachas, una muchacha bonita iba pasando y el muchacho le dijo, qué potranca. O sea, un piropo rústico, pero para mí fue interesante desde el punto de vista de la investigación, porque cada uno describe las cosas del contexto en el que tiene su sexualidad. Eh, y una potranca que se vea bonita, pues es un piropo, pero un piropo ligado a, muy ligado al campo, muy ligado a este tipo de cosas. Por eso vamos a encontrar, decía hace un rato, en el lenguaje eh, no quiere hacer referencia al sexo y sí quiere hacer referencia al sexo. Entonces, al pene se le llaman de mil maneras, a la vulva se le llama de mil maneras, la cosita, el tornillito, eh, el huevito, y casi siempre son diminutivos, eh, porque la gente no encuentra cómo referirse a eso, porque es pecaminoso, porque no está bien que yo lo diga. Y eso es secuela de esa concepción, porque recuerda usted que las españolas que llegan aquí moralmente eran muy tradicionales, por eso las relaciones sexuales del español con las negras o con las indias, eh, y esa concepción europea que fue inicial ha ido cambiando naturalmente en los últimos siglos, pero hay algo de eso en la época moderna, en el siglo XXI, en ese amor de telenovelas, en ese creer en que los horóscopos me van a decir cuál, con qué signo tengo yo afinidad. Y eso es un producto de los medios de comunicación. Eh, y la radio de la península tiene programas de gente así engañando a la población, eh, dándole diciéndole a un hombre o a una mujer que se la van a amarrar a través de unas oraciones y que él va a lograr ser feliz. Miren cuánto hemos variado a través del tiempo en los aspectos atinentes a la sexualidad. ¿Por dónde viene entonces la necesidad de una liberación del hombre peninsular? Urge reorientar la visión sobre la sexualidad. Eh, Urge hacerla más científica. Hay que sacarla del escondrijo en que está y hay que airearla para que la gente ubique su sexualidad no ya como un asunto nada más de recreación, de reproducción, perdón, que también puede ser de relación placentera y que no hay nada pecaminoso en eso. Ese trabajo no lo ha hecho la escuela.
no lo ha hecho la universidad, al menos en el nivel que debería hacerlo. Y eso hay que eh, tenerlo presente. El sexo es una necesidad humana y el amor es un sentimiento noble. Y lo ideal sería que los dos se dieran un abrazo, amor y sexo. Pero con los factores que hay en la sociedad peninsular, no siempre eso es posible. Eh, y se vive entonces ese conflicto latente, eh, conflicto que involucra a los hijos, conflicto que involucra a la familia, conflicto que también decíamos es producto de los medios de comunicación, porque ¿qué vamos a hacer con los medios de comunicación? ¿Qué vamos a hacer con esas canciones eh, que nada más hablan de infidelidad? Porque esas canciones sacan ese tema que antes estaba oculto, pero lo hacen del tema una especie de hazme reír y lo convierten en algo tan normal, tan pero tan normal, eh, que en vez de hacer un bien, están haciendo un mal. Porque contemporáneamente los jóvenes están viviendo en una sociedad donde el sexo está a la orden del día todos los días, las 24 horas de la semana. Desde que sale a la calle, todo habla de eso. Si pone la televisión y no se habla bien de eso, ese muchacho no está orientado. Ese muchacho sale a probar suerte fuera de su casa, a ver qué sucede. Y no siempre le va bien, porque no siempre tiene la orientación necesaria. Eh, Hay que rescatar la sexualidad de ese individualismo malsano y de ese mercantilismo que está haciendo mucho daño. Eh, Antes de señalar algo al final, Fanny Saavedra dice interesante tema que ayuda a orientar el comportamiento sexual de la suerense. Este tema de poder, virginidad, castidad, son aspectos que, si bien hay ahora contradicciones en su comprensión, si fuera un poco más, un poco freno para el desenfreno por la falta de información y orientación. No obstante, ahora la integración en la sexualidad de la carne, el espíritu, la procreación, la familia, la sociedad, debe ser redirigida hacia el respeto y dignidad humana. Tema difícil, pero bien informados, serán comprendidos. Coloquio para seguir. Y estoy totalmente de acuerdo con mi amiga, la ingeniera Fanny Saavedra. Eh, Esta sexualidad peninsular hay que entenderla ahora en esta nueva época, con estos nuevos factores que están incidiendo. Los elementos que hemos señalado para atrás en su formación nos ayudan a entender lo que fue en el siglo XX, pero también deben ayudarnos a comprender lo que debe ser en el siglo XXI. Y lo que debe ser en el siglo XXI es una reorientación del contenido de esa sexualidad. La escuela y tiene que enseñarse sexualidad en los centros escolares, científica, bien planificada, bien llevada, para evitar el crecimiento de hijos no esperados, para evitar el crecimiento, para reducir también las posibilidades de infecciones, para la salud mental del hombre peninsular. Es urgente cambiar el enfoque de la sexualidad, un enfoque digno de la época contemporánea. Quiero decir algo al final, pero vamos antes a ver si tenemos algo escrito por aquí. Scarlett Espino dice, la influencia de la religión fue de gran relevancia para esta conducta machista en los hombres y su sumisión femenina, efectivamente. Eh, nos escribe Carmen Vega también, Rujama,
Dice, se ponían carañas detrás de las orejas también los varones. Sí, había hábitos que estaban ligados a la sexualidad, hábitos que venían incluso de Grecia, transmitidos a través de los españoles. Las mujeres cuando tenían relaciones sexuales amanecían con unos tapones puestos en las orejas, de salvia y de otras cosas para que no le hicieran daño. Pero todo eso también se convertía en un problema porque en la mañana la gente iba a comprar a la tienda y es que esto es una cosa que es hasta chistosa. Eh, Esos tapones puestos aquí, la gente la miraba y dice, ajo, la señora anoche tuvo alguna cosa, ¿verdad? Entonces, encontramos toda esta serie de cosas, ¿eh? Eh, Esos mitos también, esa creencia de que el hombre macho tiene que hacerlo 7 veces por la noche, esas fantasías todavía están metidas en la cabeza de la gente eh, y están creando no pocas cosas, a tal punto que hoy hay jóvenes usando pastillas para poder mantener relaciones sexuales jóvenes, ¿ah? Arriesgando un problema cardíaco de diversa naturaleza, o el hombre que quiere de todas maneras, teniendo sus edades encima, seguir en sus correrías eh, cuando ya debería estar en otras cosas. Pero sí hay algo importante. Nilsa Navarro, gracias. María Limpa García Castillo dice, aristas y mitos, correcto. Rugama Muñoz, cuando la mujer daba a luz, estaba con su marido hasta 3 meses después, dependiendo si se hacía un ritual. Actualmente algunas religiones aún lo hacen. El patriarcado imperante en la sociedad machista desde el inicio de la historia de la humanidad, donde la sumisión de la mujer es lo imperante, y continúa en la actualidad, aunado a la forma como continuamos criando a nuestras hijas e hijos, dependerá que las mantengan. Claro que no todas, pero esa es una mentalidad, se mantiene. Estoy de acuerdo con Marta Kimball, muy ligada al problema del turismo, aquí en la península, saludo para ella. Eh, bueno, Fanny habla de métodos aquí de planificación. Eh, Dice los Billix, pareja que desarrolló el método de planificación natural entre indígenas salvadoreños, estudiaron la sexualidad de esa etnia indígena salvadoreña y descubrieron la estrecha relación del sexo del individuo con la madre tierra. Solo así pudieron tener éxito con el método. Correcto, porque hay rituales que son rituales de la sexualidad y la sexualidad siempre estuvo ligada con la lluvia, eh, porque en algunas culturas la lluvia fertiliza la tierra. Eh, es lo que hay detrás de la Cruz de Mayo, un rito religioso indígena que le ponen arriba un rito religioso católico. Pero decía esa lluvia que era como si la tierra fuera el útero de la mujer, la vagina de la mujer, y el agua fuera el semen. Entonces, había una metáfora allí escondida detrás de muchas cosas. Eh, el tema de la sexualidad es hermosísimo. Lástima que no a veces tenemos el tiempo suficiente para desarrollarlo. A la amiga Dolores Cordero, muchas gracias por estar aquí. A ver si tenemos... Eh, está Marta Kimball. Dice, y esa mentalidad es la que perdura, perpetúa el poder de un hombre a decidir por ella. Ricardo Paz, Miriam Pérez, Gloribel González, dice, la sexualidad en la modernidad actual se ha convertido en destape, ¿sí? José Pinzón, eh, está Raquel Gallardo, Rubén Darío, bueno, hay mucha gente, gracias a Scarlett Espino, y sigue corriendo hasta el día de hoy. ¿Cuándo nos vamos a liberar en el buen sentido de la palabra? Porque no se trata de liberación solamente de mujer, se trata de liberación del ser humano, porque el hombre debe ser tan liberado como la mujer, y no estamos en esa línea. Todavía estamos creando bandos en términos de sexualidad. Eh, lo que quiero indicar es que el hombre peninsular tiene derecho al disfrute de su sexualidad. Y es imperioso que incursionemos en este tema. Insisto, que la escuela haga su trabajo,
que los padres de familia hagamos nuestro trabajo, reorientemos, eh, porque hay literatura sobre esto. El tema de hoy, amigos, el tema de hoy, sexualidad orejana, yo espero que algunas de las cosas dichas aquí, ya sabidas por usted, puedan contribuir a aclarar un poco más la temática de lo que hemos vivido en los últimos 500 años en el tema de la sexualidad. Recuerda que usted puede ver este programa en mi página en YouTube. Va a quedar colgado en sociologiadeacero.net y también lo puede seguir. También va a quedar colgado en Facebook y en Twitter también va a estar colgado, de manera que eh, vamos a dar el tema en este punto sin que no podamos, sin que vamos a decir que lo hayamos concluido. De repente en algún momento volveríamos a tocar este tema en otros aristas. Le saluda a su amigo Milcea de Pinzón Rodríguez.